Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González y el día de hoy vamos a recibir una charla sobre delitos de aborto. Los expositores pues, son de la clase de Medicina Forense de la carrera de Derecho. Le vamos a dar la palabra a Marta María Reyes para que inicie el conversatorio. Perdón. Ok, buenas tardes, compañeros, doctor. Mi nombre es Marta María Reyes y es un honor poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento y la investigación que pudimos encontrar de acuerdo al tema del delito del aborto. El concepto que encontramos fue que es la interrupción y la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El Código Penal de Honduras define el aborto como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo. Compañera, disculpe, pero el compañero Daniel tiene encendido el micrófono y no se le logra entender. Voy a dejar al compañero Daniel para que continúe con el tema. Yo solamente quería darles una introducción, que era lo del concepto, y ahorita mi compañero Daniel pues se va a encargar de ampliar un poco más el tema. Ok, ¿me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan fuerte y claro? Confirmen, por favor, si no hay problemas del audio. Sí, Daniel. Ok, perfecto. Muy bien, ya la compañera ya hizo una pequeña definición, ¿no? Vamos a entrar en el concepto de la OMS. Según lo que es la Organización Mundial de la Salud, se define como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Es decir, cuando el feto todavía no puede vivir, ¿no? Fuera de, dentro del claustro materno de la madre, lógicamente. Básicamente es eso. Hay varias definiciones de lo que es la cuestión del aborto. Aquí les acabamos de brindar dos. Una definición general y lo que sería la definición apegada a la máxima organización de salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Muy bien. Vamos a ver, nuestro Código Penal en el artículo 196 hace una referencia a la cuestión del aborto. Lo define como la muerte de un ser humano en cualquier momento o etapa del embarazo o durante el parto. Y es considerado un delito contra la vida humana dependiente, en base a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y en base a la biología más actual, nuestro Código Penal se enlaza, ¿no? Y nos dice que es un delito en contra de la vida humana dependiente, la vida humana que depende del claustro materno o de la madre. Básicamente así lo considera nuestro Código Penal en el artículo 196. Continúe, compañera, por favor, con la presentación. Compañera, por favor, la presentación, la siguiente parte. Aquí estoy, permítanme que tengo bien Perfecto. lento. Sí, no se preocupe, es entendible. Ahí está, las modalidades. ¿Pueden ver la pantalla? Yo también. Sí, compañera, podemos verla, podemos verla. Ok, ahora vamos a entrar en lo que es la cuestión de las modalidades del aborto. Existen muchas modalidades con respecto al aborto y el artículo 126 tipifica esas modalidades, las modalidades del aborto y sus penas, ¿no? Lógicamente. Podemos poner, por ejemplo, el aborto doloso ocasionado por un tercero. En esta parte existen dos corrientes, con el consentimiento de la mujer y sin el consentimiento de la mujer. Por ejemplo, con el consentimiento de la mujer, ¿no? Una mujer pues va donde un médico, le asiste un tercero, en este caso el médico, comadrona, partera, como usted lo quiera llamar, o el caso, dependiendo del caso que sea. Ahí existe un consentimiento de la mujer y le dice, bueno, yo me quiero practicar un aborto. Se practica el aborto
con 6 a 8 se practique el aborto, bueno, el aborto es un éxito, bueno, la pena para este delito son con 6 o 8 años de reclusión si el agente cobra sin el consentimiento de la madre, caso contrario, no al ejemplo que estamos poniendo. Si existe consentimiento, apegado al ejemplo que yo les acabo de brindar, con 8 a 10 años de reclusión, básicamente, ¿no? Esa sería la cuestión. Permítame, perdón, son de 3 a 6 años de reclusión en el caso de que pues exista, ¿no?, una cuestión del el consentimiento de la mujer, básicamente de 3 a 6 años de reclusión para la mujer que se practique el aborto, y en caso del profesional, puede ser médico, comadrona, partera, etcétera, de igual manera serán 3 a 6 años añadiendo una multa económica. En el caso de que no exista el consentimiento de la mujer, se emplee violencia. Otro ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Hay una pareja de un joven de 25, una muchacha de 25 años, ella le da la noticia del embarazo con unos 2 meses en el proceso, y el joven viene y simplemente pues la golpea de una manera brutal, le da una golpiza terrible, y básicamente emplea la violencia para lograr su cometido del aborto, y pues entonces él tendrá esa reclusión, ¿no? En el caso sería para él, porque no existe el consentimiento de la mujer en ese momento. Bueno, vamos a ver, permítanme. Sí, continuemos con lo que sería la cuestión del autoaborto y consentimiento de la mujer para que otra persona lo cause. La mujer será sancionada con reclusión de 3 a 6 años e igual pena para el profesional de la salud, añadiendo una multa. Y además, la pena accesoria de inhabilitación especial, es decir, este médico quedará total y tendrá una inhabilitación especial al realizar este autoaborto. O ser partícipe, ¿no? Ser partícipe el médico podría hacer una recomendación de que lo que es la cuestión del aborto, al aborto en base utilizando medicamentos o cuestiones farmacológicas, un aborto farmacológico. Entonces, pues ahí básicamente el médico está dando un consentimiento, está dando una ayuda, está percibiendo a la mujer para que lo cause, ¿no? Ya se lo causa, toma el fármaco, etcétera, y pues el aborto se realiza. El aborto violento no intencionado, ¿no? El autoaborto básicamente es un acto de imprudencia, no ocasionado por la parte de la propia embarazada al realizar actividades peligrosas. Por ejemplo, la mujer viene y realiza una actividad física que exija demasiada fuerza, y pues lógicamente puede llegar a la trágica conclusión, a la trágica acción de un aborto. No intencionado, lógicamente, simplemente ya estaba haciendo su trabajo, pero por una cuestión imprudente, pues ahora está en esta situación difícil. Quien por actos de violencia ocasionando el aborto sin el propósito de causarlo, la sanción será de 4 a 6 años de reclusión. Ok, vamos a entrar aquí en lo que respecta a las otras clasificaciones del aborto. Lo que sería el aborto espontáneo. Básicamente, el aborto espontáneo es un aborto de causa natural, un aborto natural, no hay una cuestión ahí que no hay una intervención humana, no existe una provocación, es un aborto natural, una interrupción del embarazo por esas causas, no hay una voluntad realmente para que se realice, sino que es una cuestión meramente natural. Las causas pueden ser infecciones, como el aborto séptico, alteraciones cromosomáticas del feto. Esos pueden ser algunas causales del aborto espontáneo. Como les decía, en esa clasificación del aborto espontáneo tenemos el aborto por infección, el séptico, etcétera, etcétera. Muy bien, el fallido o retenido está dentro de la clasificación de los naturales o espontáneos, es el que por algún motivo el feto en gestación fallece naturalmente, pero este permanece en el útero materno durante las semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer. Es decir, el feto ya sin ninguna posibilidad de vida o desarrollo en la conclusión de un ser humano, es un ser humano ya completamente desarrollado básicamente, no logra hacerlo porque simplemente pues está muerto, pero no se expulsa. Eso sería más que todo lo que es el aborto fallido o retenido. En lo que respecta al aborto
Vamos a ver, permítanme. Inducido. Ok, el aborto inducido. Sí, tengo problemas para ver, se me trabó ahorita la pantalla. Ok, es provocado voluntariamente, es decir, el resultado de aplicar un determinado procedimiento de manera voluntaria para interrumpir la gestación. Usted toma la decisión de tomar un fármaco, de ir donde un médico para un aborto quirúrgico y pues de manera inducida no lo hace y realiza el aborto, ¿no? Existen varios tipos. Puede ser lo que es la cuestión por una cuestión meramente terapéutica que se realiza bajo el supuesto que el embarazo supone un riesgo para la salud de la madre, un riesgo bastante crítico, la vida de la madre peligra en gran manera y pues entonces se tiene que realizar el aborto. Existen dos medios, como yo les había mencionado anteriormente, para realizarlo por medios de mecanismos quirúrgicos. El método de interrupción mecánico, ¿no? Removiendo al feto dentro del claustro materno, puede ser a través de la aspiración, el raspado, inyección de sustancias que generen quemaduras al feto y que le pueda provocar la muerte, ¿no? O en el caso de que, pues, del aborto terapéutico, el químico o farmacológico, el tipo de aborto inducido en que se suministra al gestante determinados medicamentos con tal de finalizar la gestación. Suele considerarse más seguro que el quirúrgico. Y sí, efectivamente es mucho más seguro para la mujer el quirúrgico que el quirúrgico, porque simplemente, pues, ojo, que también el más famoso con respecto al químico farmacológico es a través del misoprostol, que sí tiene consecuencias, pero son consecuencias menos graves que en lo que respecta al quirúrgico. Muy bien. Vamos a Daniel, entrar en lo que es la cuestión de Daniel, la... Ajá. quiero hacer una intervención aquí, doctor, para ampliar un poquito en cuanto al aborto fallido o retenido. Yo como mujer, pues yo ya tuve un aborto y em, esto se da cuando el feto viene con imperfecciones y pues no se logra el embarazo. Esto sucede antes de las 12 semanas del embarazo. Entonces, lo que hacen los médicos cuando ya el feto pues ha fallecido, practican un procedimiento que se llama legrado. Ese es un raspado que le hacen a una mujer en el útero para poder dejar limpio y sacar pues todos los restos que hayan quedado del feto y la placenta dentro del útero. Eso es todo. Gracias. Perfecto. Y efectivamente, ¿no? Como aquí en el cuadro, bueno, en el ejemplo que yo les acabo de dar, ¿no? Les dije que pues le provoca la muerte al feto, pero no necesariamente, ¿no? Podemos poner el caso de la compañera, que pues el feto ya estaba muerto. ¿Sí? Lo que había que hacer pues básicamente era removerlo. Y en esto se hizo una intervención quirúrgica a través del raspado o ledrado y pues se logró el cometido, ¿no? Que era sacar los restos del feto del claustro materno. Ok, en lo que es la cuestión del mecanismo por interrupción del embarazo, tenemos dos cuestiones, la legal y la ilegal. En el caso de Honduras tenemos lo que es la cuestión ilegal, ¿no? Total y completamente ilegal bajo toda causal posible. Vamos a hablar primeramente de la legal. El aborto legal es el que se puede realizarse según la legislación vigente. No es el caso de Honduras. Bien aclarado esto. Las causas, siempre hay tres causales, lo que respecta a malformaciones severas y lo que es la cuestión de la violación, en el caso de que el embarazo sea por producto de una violación. Y pues la otra cuestión, el segundo, podemos ponerlo cuando el embarazo pone en riesgo la salud y vida de la madre. Básicamente esas son las tres causales legales que están en la mayoría de las legislaciones globales, ¿no? En ciertos países. Eh, Aunque hay sus excepciones en las que el aborto es total y completamente legal sin necesidad de las tres causales. Ahora, ya en lo que respecta al caso de Honduras, se lleva a cabo al margen de la clandestinidad, ¿no? Obviamente es un delito así de sencillo y así de simple, pues un delito en contra de la vida
de la vida humana gestante, ¿no? De la persona del feto, ¿no? De la persona que está formándose ahí, que está en un proceso natural, en un proceso humano, en un proceso que todos hemos pasado. Muy bien, continuamos con la siguiente presentación. Compañera. Ok. Vamos a hablar de los métodos comunes. Ok. Vamos a hablar de los métodos comunes para inducir el aborto. Muy bien. ¿Cuándo pueden usarse lo que es la cuestión de la inducción del medicamento? Esto puede utilizar desde las 11 o 15 semanas en esta cuestión, ¿no? En la inducción médica. Si se pasa de estas 11 o 15 semanas, es muy probable que para realizar el aborto la mujer necesite ya de una intervención, lo que respecta a una intervención médica. Muy bien, vamos a concentrarnos aquí. Los métodos comunes son la que es la evacuación instrumental del útero después de la datación cervical. El misoprostol, básicamente, si no me equivoco, no sé si el doctor me puede ahí ayudar. Este es básicamente lo que realiza, ¿no? La evacuación instrumental del útero después de la datación cervical. También existen las cuestiones naturales, no nada de químicos, lo que son las hierbas abortivas. Es un método, se podría decir, un método más antiguo con respecto a este tema. Es un método que depende también de la duración del embarazo. Como les había dicho anteriormente, de igual manera con lo que son las cuestiones químicas farmacológicas, los naturales también van entre 11 y 15 semanas. Y la cirugía uterina, lo que sería el último recurso en general, pues para realizarse en la cuestión del aborto, es más que todo este método es evitado, ¿no? Porque básicamente toda clínica, al menos aquí en Honduras, no vamos a hablar de la legislación hondureña, toda clínica, como les había dicho anteriormente, doctor que realice este método corre peligro de ser denunciado y pues puesto tras las rejas, porque es un delito básicamente y esa cuestión no genera, según algunas personas, según algunos expertos, la clandestinidad genera lo que son estas altas tasas de mortalidad con respecto a la madre, ¿no? Al realizarse este procedimiento. Y ojo, también hay que decirlo, y es que en muchas legislaciones donde es legal la cuestión del aborto, aún así se corre un riesgo grande al momento de realizar el aborto quirúrgico. Y no crean también que queda exento lo que es el aborto por cuestiones farmacológicas. También hay un riesgo, no tan grave como lo que es la cuestión del aborto por quirúrgico, pero existe un riesgo. Continúe, compañera, por favor. Ok, muy bien, vamos a entrar en lo que es la cuestión de las técnicas o métodos de laboratorio médicos, policíacos para buscar las evidencias. Los elementos jurídicos a investigar, ok, básicamente. Investigar esos elementos judiciales para buscar las pruebas necesarias, ¿no? Los elementos jurídicos de esencia de naturaleza. Elementos jurídicos a investigar, la esencia es el bien jurídico protegido, es la vida del que está por nacer. Sujeto pasivo, en cuanto a su determinación, aparece directamente vinculada al bien jurídico protegido. Si admitimos que la tutela se proyecta sobre la vida prenatal, sobre la vida del ser humano en gestación, su titular sería el que está por nacer. Solución criticada, dada por la incapacidad del no nacido para ejercer sus derechos. Ojo, ¿verdad? Es muy cierto que el no nacido no tiene capacidad, por así decirlo, para ejercer sus derechos. Y es precisamente esa la intención del legislador en el Código Penal al proteger la vida del no nacido. Esa etapa, la etapa de desarrollo del ser humano en el claustro materno, es la etapa de mayor indefensión existente, básicamente, ¿no? Entonces, se intenta proteger la vida del no nacido, así, básicamente, porque él no puede protestar, él no puede decir, yo tengo derecho a la vida. Ok, la madre del ser en gestación, ¿no? Esa también sería otro elemento jurídico de esencia y de naturaleza.
la comunidad o el Estado. Ese sería otro elemento jurídico dentro de lo que es la cuestión de estos elementos esenciales y naturales, ¿no? La esencia, la comunidad o el Estado son partícipes, obviamente, y tienen parte, ¿no? Ok, en lo que es la cuestión de naturaleza, el objeto material del delito del aborto es el embrión o feto vivo y con viabilidad intrauterina, ¿no? Que se haya interrumpido de manera premeditada el embarazo cuando el feto tenía posibilidades de desarrollo, y era un embarazo normal, no había ningún problema y pues se realiza el aborto. El embrión es viable cuando cabe esperar un desarrollo fisiológico normal que culmine en un nacimiento con vida. Se debe excluir del objeto material del aborto todo producto cuya continuidad no supiese el nacimiento de un ser humano vivo. El ejemplo que nos puso la compañera anteriormente es algo muy bueno. Ya las posibilidades de desarrollo en el feto o el embrión ya eran inexistentes y pues bueno, entonces se procedió a hacer una intervención quirúrgica para solucionar el problema. Muy bien. Daniel, Ok, sí, dígame, compañero. para ampliar un poquito más sobre lo que estamos hablando ahorita de los elementos jurídicos a investigar, lo que son las técnicas o métodos de laboratorio, también los policíacos para buscar evidencias dentro de los elementos jurídicos a investigar. También tenemos lo que es el diagnóstico del aborto provocado, diagnóstico de la edad del producto, el diagnóstico del embarazo y expulsión reciente en la presunta madre, si el aborto fue con consentimiento, quiénes realizaron el aborto, la sospechosa adolece de enfermedad mental, recolección de indicios de valor judicial que vinculen a los acusados con el hecho. Estos son elementos jurídicos que se deben investigar para recopilar evidencias. Quiero mencionar otro también dentro de lo que es los métodos de laboratorio. Nosotros ahí, pues, para poder hacer una investigación se debe utilizar lo que es el examen de embarazo, que se hace con prueba de orina, y también la otra que es con prueba de sangre. Un examen de ultrasonido para ver el producto que está dentro del útero, la gravidez, que es para determinar cuánto es el tiempo de la gestación, la toxicología, que son métodos médicos, el examen físico de la madre, que también se realiza, signos sugestivos del embarazo, signos confirmatorios del embarazo. Solo para terminar esta diapositiva, en los métodos policíacos para buscar las evidencias, se encuentra lo que es el método en espiral, el método de cuadros y la observación. Si quiere, continúe ahí, Daniel, con el resto para que culminemos aquí. Ok, nos quedamos en la cuestión de los métodos policíacos, después de los métodos policíacos para buscar evidencia. Continúe, compañera, con la presentación. Vamos a lo que es, creo que nos falta la cuestión de las evidencias que se deben buscar en una escena, investigando el delito del aborto, básicamente. Ok, ya creo que hablamos un poco de las penas, ya de las penas estuvimos hablando. Sí, a las penas ya estuvimos hablando, más que todo creo que nos quedaría la presentación 10-11 por ahí. Sí, a la siguiente, compañero. Ok, vamos a hablar de la cuestión de las agravantes y luego vamos a culminar con lo que les dije de las evidencias que se deben buscar en las escenas que queremos ver, los que queremos, pues, la cuestión para investigar el delito del aborto. Ok, que la gente empleada haya sido por la violencia, la intimidación o el engaño, ¿no? El agente empleado se haya empleado violencia. Como les había puesto anteriormente varios ejemplos, viene la pareja, el esposo, y le da una golpiza brutal de la peor manera posible, y pues ahí ya está empleando lo que es la cuestión de la violencia, ¿no? La cuestión de la
Ajá, que ejecutar. Bueno, vamos a entrar a lo que es la cuestión de la alevosía luego. Vamos a hablar del tercer punto, ejecutar el delito mediante precio, recompensa o promesa de una remuneración. Por ejemplo, al doctor, al tercero se le dice, bueno, usted realice la operación y se le va a dar un pago, se le va a dar un precio, se le va a dar una recompensa, básicamente por realizar el delito. Bueno, ahí tenemos una agravante que puede ser utilizada en el proceso al momento de interponer, ¿no?, la denuncia e irse a los juzgados. Ok, bueno, vamos a hablar de lo que es la parte de la alevosía. Básicamente, pues la cuestión de la alevosía es cuando se realiza, ¿no? Cuando el culpable comete cualquier delito, bueno, en este caso el delito del aborto, contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos, cualquier manera en que pueda ejecutar su plan sin correr un riesgo. Eso sería lo que es la cuestión de la alevosía. El médico realiza su operación, realiza su cuestión sin correr ningún riesgo, intenta cubrirse de la mejor manera posible y quiere, pues, no correr ningún peligro, básicamente, y pues ahí tenemos lo que es la cuestión de la alevosía. Aumentar deliberadamente la gravedad del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. Eso es lo que es la cuestión, ¿no? Por eso es muy importante ver lo que es los abortos realizados en la clandestinidad. La gravedad del delito, se causan otros males, por ejemplo, corre peligro la vida de la madre, la vida de la madre muere, por ejemplo, tiene, se le llega a una infección, existe una infección en el momento de realizar el aborto, porque no se realiza bajo las condiciones necesarias, etcétera, etcétera. Y obrar con premeditación conocida, empleando astucia o fraude o disfraz. La mujer quiere pasar desapercibida, por ejemplo, no quiere dar a conocer su cuestión del embarazo, no quiere dar a conocer que se va a realizar la cuestión del aborto, y pues básicamente ahí tenemos una serie de agravantes. La diapositiva número 10, compañera, antes de entrar al tema de lo que son las evidencias. Quiero ver qué es lo que contiene. No hemos hablado de ese tema, creo. Son los casos Ok, excluidos en el perfecto. delito del aborto. Perfecto. Muy bien. Cuando el feto ya está muerto. El ejemplo perfecto que nos puso la compañera, que nos llega como anillo al dedo. Cuando el feto ya está muerto, pues obviamente no se puede decir que hay un delito de aborto, porque no hay un atentado en contra de la vida humana en desarrollo. No existe ya vida humana y está muerto. Cuando se trata, ok, vamos a ver, de una mola, ¿no? Una masa o un tumor poco común que se forma en el interior del útero al comienzo de un embarazo. Esta mola, obviamente, no hay una posibilidad de desarrollo de vida. Básicamente, es una cuestión que es un parásito un parásito ahí, una cuestión que puede dañar la vida de la madre, y es algo que no tiene vida y no es viable, ¿no? Y cuando es un embarazo extrauterino o un embarazo utópico, ¿no? Las dificultades para que un embarazo termine en esta cuestión, termine con normalidad cuando es un embarazo extrauterino, son extraordinarias, son exageradamente difíciles. Ahí tenemos las estadísticas en pantalla. 1 cada 2000. Es por eso que en su mayoría son inviables, ¿no? Básicamente esto excluido en lo que es la cuestión del objeto material. Hay que admitir algo, y es que la cuestión de la legislación hondureña es bastante rígida y bastante clara con respecto a este tema. Creo que en lo que es la cuestión del embarazo extrauterino, bueno, no sé, el doctor ahí que nos ayude al final con ¿Quieren? Le eso. puedo ampliar un poquito aquí en lo que es el Vale, embarazo vale, extrauterino. perfecto, perfecto. Esto es cuando se forma, se dicen que fuera del útero, o sea, no se aloja el embrión en el útero. También sucede otro tipo de situaciones que se está dando mucho, pero mucho en las mujeres. De hecho, yo padecí eso también. Bueno, yo he tenido una serie de problemas en cuanto a eso. Eh, Últimamente le dicen embarazo químico.
Este embarazo químico significa de que todas las pruebas, la prueba de sangre, la prueba de orina, todo te resulta positivo. Incluso hasta logré sentir movimiento dentro del útero. Pero ¿qué sucede? Que esto se debe a al sistema inmunológico de la mujer. Entonces, en ese momento tiene revuelto su sistema hormonal y resulta de que todos los exámenes dan positivo. Entonces, aquí esto prácticamente se toma como un caso excluido del aborto, porque al final lo que se produce con los días, después de hacer varias y varias pruebas, se produce una expulsión, que es la sangre que estaba retenida, que no podía menstruar la mujer. Entonces expulsa eso y se vienen con coágulos grandes. A eso se le llama aborto químico. Solamente quería hacer esa observación. Vale, perfecto, gracias. No hay problema, aquí estamos para ayudar y construir el conocimiento entre todos. Muy bien. Vamos a hablar de la última parte, aunque no está aquí en la presentación de manera clara, pero yo igual se lo voy a mencionar, lo considero bastante importante. Lo que serían las evidencias que se deben buscar en una escena, donde queremos determinar el aborto. En la escena se debe recurrir a la toxicología, que estudia los métodos de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. En el caso del aborto, si se sospecha de alguna reacción tóxica, ya que algunas sustancias no generan ninguna lesión y la investigación visual no sería suficiente para llegar a una conclusión contundente. Además, también lo que es la cuestión de la sangre, fluidos, equipo instrumental, material quirúrgico que son utilizados para practicar abortos. Ok, lo hemos hablado de los materiales quirúrgicos, pinzas, equipo instrumental, etcétera, etcétera. Eso puede ser determinante en una escena y se deben buscar, ¿no? Esos instrumentos en el lugar para poder encontrar esa evidencia clara y contundente. Ok, la víctima, pues el diagnóstico de embarazo y la exposición reciente de la presunta madre que desecha el producto o feto. En el victimario, la recondición de indicios de valor judicial que vincule a los casos con el hecho. En el arma o instrumentos utilizados, medicamento o equipo instrumental para la práctica de ambos. Más que todo, esas serían las evidencias para buscar lo que es la cuestión del delito del aborto. Vamos a hablar ya para finalizar, básicamente 3 minutos ahorita para que nos queden 15 para las preguntas del doctor y de los compañeros. En lo que respecta al Código Penal hondureño, ya se tenía, ¿no? Anteriormente, creo que en la década de los 90 se tenía una legislación que respondía a ciertos criterios para la despenalización del aborto, pero esos preceptos fueron total y completamente derogados. El Código Penal hondureño respondía a este criterio en los artículos 130 y 131, pero esos preceptos fueron derogados, básicamente eso. Así que y ahora estamos en una estricta prohibición de lo que respecta al tema del aborto en Honduras. A excepción, claro, de la cuestión que expuso la compañera, que básicamente pues no sería un aborto, sino que pues sería otra cuestión. Básicamente sería esta cuestión del ledrado, ¿no? Del ledrado de un producto que no tenía viabilidad de vida fuera del claustro materno ni dentro del claustro, ya no tenía viabilidad básicamente. Bueno, les voy a hablar de lo que respecta a esta cuestión, ¿no? Y en que hace poco pasó también esto del aborto, el tema se estuvo tratando. Básicamente, ¿en qué se apoya la legislación hondureña, ¿no? En blindar esta cuestión del aborto. ¿Cuál es el apoyo de la legislación? ¿En qué se basa? Cuando tenemos cientos de organizaciones internacionales, ¿no? Bueno, muchas organizaciones internacionales, actores, etcétera, etcétera, personas que están a favor de este tema tan difícil de lo que es el aborto. ¿En qué se basa la legislación hondureña? Bueno, básicamente, la legislación hondureña se basa en
la Declaración sobre los Derechos del Niño y el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño. Ambos establecen que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos estipula en su artículo 4.1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Reconoce implícitamente los derechos humanos de los niños no natos al establecer en el artículo 6.5 que la pena de muerte no podrá aplicarse a las mujeres en estado de gravidez. También en el preámbulo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece la libertad, la justicia, la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Así de sencillo y así de simple. Bueno, básicamente hay más tratados, créanme que hay muchos más, hay muchas más cuestiones. En eso se basó la legislación hondureña para lo que es la cuestión de la prohibición total del aborto. Muy bien, creo que esta ha sido nuestra aportación. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta para que los compañeros del grupo la podamos atender. Puede colocar dónde están los nombres de los expositores, de los componentes del grupo, integrantes del Sí, grupo. ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. Veo que hay 6 y solo 2 hablaron o 3 hablaron. ¿Quiénes fueron los que hablaron? Daniel Mauricio, Mauricio y Marta. Marta María. ¿Y quién Sí, más? solamente nosotros dos. Ok. Vamos a comenzar con Wendy entonces. Wendy Villanueva. Wendy Villanueva, ¿qué técnicas utilizaríamos en la víctima de aborto para buscar evidencia? Hola, yo creo que ya me escuchan. Tenía apagado el micrófono, disculpen. Una de las técnicas que se le pueden practicar a la víctima, en este caso sería la mujer que se le ha producido el aborto, en este caso se le ha practicado el aborto, sería un examen uterino, ¿verdad? Que en este caso, como bien lo mencionaba, Si el feto es niña, perdón, tiene útero. pero estamos hablando, bueno, de Estamos la hablando de la víctima. víctima. Ok. Sí, ahí me confundí, pensé que era la madre. Sí, en este caso serían los restos serían como los desechos o las partes del embrión que le sacaron a la madre. Sí, pero la técnica para buscar evidencia, para demostrar que fue provocado. Pues en la mujer serían revisar, ¿verdad? Un examen que sería vaginal para revisar la cavidad vaginal. Mira, en realidad, Wendy, usted tiene razón. Se llama un reconocimiento visual de un niño descuartizado. Normalmente un aborto espontáneo, el niño sale enterito, pero cuando salen pedacitos ya no es un aborto espontáneo o normal o fisiológico como habló su compañero. Ahí tiene razón. Okay. ¿Qué otra técnica le haría a la víctima, que es el feto? Bueno, es que dependiendo, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, que vamos a saber, dependiendo de las semanas que tenga el feto, vamos a saber si tiene sexo o realmente, ¿verdad? Qué sexo está determinado al feto. Porque, digamos, creo que hasta la 8ª semana todavía no se sabe el sexo del bebé,
para poder determinar. Wendy, el sexo de la víctima no es una evidencia en este caso. Doctor, Estamos hablando de técnicas. doctor, ¿Quién habla? le habla Delia. Uno de los elementos que se pueden investigar sería si hacer el diagnóstico si el aborto fue provocado. Sí, pero ¿cómo? Quiero que me digan qué técnica para buscar si fue provocado o no fue provocado. Mira, para yo demostrar que un aborto es provocado, tengo que tener evidencia. Y para buscar evidencia, tengo que tener técnicas. Pues decir, si no tengo las técnicas que me busquen las evidencias, no voy a tener nada. La toxicología, abogado. No, ahorita estamos con Entonces, Delia. Vale. Sí, abogado, pero Los también expositores no hablan ahorita, jóvenes. Los expositores ya participaron. Los felicito a los dos, estuvo muy buena la exposición. Ahorita estoy evaluando a los que no participaron. pues sí, pero una de las técnicas que se puede utilizar, como le digo, es el diagnóstico del aborto si fue provocado a través de los estudios médicos. Por ejemplo, Usted como no te va a el presentar examen, los estudios el médicos como exa- evidencia. abogado, sí, también, Estudios, también se tiene que, los estudios médicos no son las técnicas, ni son evidencias. en evidencia de la escena, se debe recurrir a la toxicología que estudia los métodos de investigación médico-legal. ¿Quién está hablando? Ale, Alexa. ¿sí? Espérame, Alexa. No hemos terminado con las técnicas. Vamos, Ah, Alexa. ok, Técnicas en la víctima. ¿Qué técnicas utilizaría usted para buscar evidencias físicas, científicas que demuestre que ese niño fue producto de un aborto criminal y provocado? ok. La toxicología. La toxicología es una ciencia, no es una técnica ni es una evidencia. Sí. Pero va por ahí. Ok, Pero si entonces, usted me dice, entonces como la y como toxicología, evidencia y como técnica tengo la toxicología. sí, sabemos que estudia los métodos de investigación, ¿verdad? De los Esto casos de de investigación envenenamiento tampoco no es ni técnica ni evidencia. y muerte. Es un Ajá. procedimiento. Una evidencia puede ser que haya alguna reacción tóxica en el cuerpo. ¿Cómo se define evidencia? Lo definimos en el primer parcial. ¿Y qué es una técnica de laboratorio? ¿Qué es una técnica? Técnica policíaca, una técnica de laboratorio forense. Miren, si no se saben la definición de esto, es muy difícil, me van a hablar de qué es una evidencia y qué es una técnica. Sí. Yo no me van a dar nada, pues. Creo Es como que voy a la escena y como no sé ni qué técnica voy a utilizar, peor voy a buscar una evidencia. Mejor ideal es mejor que se queden en la casa y no vayan a la escena. Porque si van a la escena en esas condiciones, no van a encontrar nada. Porque el que no sabe está ciego. Y el que está ciego, aunque lo tenga en el frente, aunque lo tenga en la nariz, no lo va a ver. Porque no sabe qué está buscando. Y acá, solo con evidencia científica,
podemos determinar un delito. Para buscar evidencia científica necesitamos saber qué técnica vamos a utilizar. ¿Sí? Ustedes van a ser fiscales, jóvenes. Ustedes como que dicen, no, el médico forense que lo haga todo. No. ¿Y qué tal si el médico forense lo está haciendo malo? Usted va a perder el caso. ¿Quién va a perder el caso? ¿El médico forense? ¿El de criminalística? ¿El inspector? ¿O el ¿cómo se llama? El fiscal. ¿Quién lo va a perder? El fiscal. ¿Y quién es el fiscal? Ustedes. ¿Sí? Ah, ¿qué? Porque el doctor no hizo mal el trabajo. Ah, pero usted sabe que lo estaba haciendo mal y no le dijo nada. Entonces es partícipe de él, de la mala praxis que estaban cometiendo. ¿Sí? Bueno, miren, ¿quién más estaba? Ah, ya las tres, ninguna de las tres dio la respuesta. Ok, dentro de las técnicas en la víctima, Doctor, dentro de las técnicas de la víctima, vamos a dar algunas. Uno, podemos utilizar los rayos X. Los rayos X nos pueden establecer si hay fracturitas. Fracturas en la cabeza del niño, fracturas de las piernas, fracturas de los brazos. Cuando son partos complicados, porque los niños son grandes, pueden haber fracturas de clavícula. Pero ya de pierna, de brazos y de cráneo, ya no hay. En niños fetos que son producto del aborto, son provocados. ¿Sí? Eso es evidencia que hubo una agresión física. Cuando vemos fetos que no tienen los 9 meses, con fracturas en cualquier parte de su cuerpo, estamos hablando que son provocados. ¿Sí? Pero la técnica podemos utilizar los rayos X para establecer que hay fracturas en esos niños. Vamos. El otro, como dijo usted, la toxicología, pero no es en sí la toxicología. Son los concentración sanguínea de sustancias químicas, como por ejemplo los órganos fosforados. Entonces vamos a utilizar la técnica de concentración de órganos fosforados en sangre. ¿Sí? ¿Qué es una evidencia? Pues la presencia de órganos fosforados positivo en la técnica que aplicamos. ¿Sí? Y ahí vamos a ver la dosis que tenía de esos órganos fosforados. Esa es la evidencia. Pero la técnica es el procedimiento, la concentración de órganos fosforados. Vamos. Es decir, estamos hablando de sustancias que utiliza en la agricultura para matar los gusanos, los insectos, ¿verdad? Como el gramoxone, como la pastilla de curar frijoles. Entonces, hay personas que utilizan y toman esas sustancias químicas para provocarse aborto. Desgraciadamente, muy pocas han sobrevivido y después de que abortan, pues fallecen ellos también, ¿va? Pero el niño lo botan en un lugar. Ahí disculpan la palabra botar, pero así lo hacen doctor, esa gente. Ajá. ¿Quién habla? también habla Marta, doctor Marta Reyes. También yo he oído hablar de una pastilla que se llama Citotec. Tengo Sí, pero entendido que un esta momentito. pastilla. Ya vamos a llegar a las evidencias. Sí. Ah, ok. Ahí estamos hablando entonces de algunas técnicas que podemos utilizar en el cuerpo humano. De ahí tenemos en la victimaria, o es decir, la sospechosa, la que creemos que cometió el aborto. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Mejor las digo de una sola vez porque ya sé que no me la van a contestar y ahora falta un minuto. ¿Sí? Se extendieron en muchas cosas que no son interesantes. Sí, es interesante para una clase de medicina.
¿sí? Ese montón de clasificación de los abortos en el área penal, pues ninguno, solamente el aborto ilegal, que ni lo mencionaron, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo se clasifica el aborto ilegal en el Código Penal de Honduras. Antes hicieron una clasificación de un montón de abortos de por su tiempo, de cómo hacerlo, de si eran normales, espontáneos, químicos, pues nada que ver con el penal, ¿sí? Entonces ahí como que se me perdieron también. Vamos. En la sospechosa vamos a hacer la técnica de ultrasonido. El ultrasonido me dice si tiene el útero agrandecido, si tiene restos placentarios, ¿sí? Vamos a hacer la técnica de Gravindex, que lo mencionó Marta, creo, que es la prueba de embarazo. Vamos a hacer la técnica de citología para ver las sustancias que salen y obtener como evidencia los loquios que salen a través de la vagina, que es la secreción sanguínea. Pero la técnica es citología, ahí podemos obtener evidencia. Los loquios no es un sangrado normal. Los loquios es un sangre de la mujer que viene del útero, pero que tiene líquido amniótico, o como usted lo conoce, la fuente. También tiene restos de la placenta y también tienen restos de la membrana amniótica. Todo eso unido con sangre se le llama loquios. Y eso me demuestra que esta persona tuvo un parto, una evacuación reciente de un niño, cuando ella está diciendo que no ha tenido ningún embarazo, no ha tenido ni parto y peor no ha tenido ningún aborto. ¿Sí? Entonces, esas son las técnicas. Veamos las evidencias. Evidencias. Vamos a ver, Wendy, ¿qué evidencia vamos a buscar en la escena? En la escena serían los instrumentos que utilizaron para sacar el feto. En este caso podrían ser, ¿cómo se llama este? No recuerdo cómo se llama. Para hacer el examen de citología. No recuerdo, pero le suelen decir, creo que pato. Cuando habla de instrumentos, diga instrumentos abortivos. Ok. Porque así decimos instrumentos como que es la guitarra, la trompeta, el Sí, piano, el serían órgano. como instrumentos quirúrgicos, ¿verdad? Que utilizaron para realizar el aborto en Bien, este caso. tenemos la cureta, la legra, los dilatadores, la sonda de succión, ¿sí? El succionador. Vamos, ¿qué más? Está bien, excelente. ¿Qué otra evidencia vamos a buscar en la escena que nos oriente o nos diga que esto es un aborto provocado? Es un aborto criminal, ilegal. Sería como un examen a la madre a ver si tomó algún tipo de medicamentos. En la escena estamos, ya vamos a ir con la madre. Terminemos con la escena primero. Sería ver dónde desecharon también al feto, si fue en un basurero, si Muy fue bien, en... el mismo feto es la evidencia. Ok. ¿Sí? El mismo feto en la escena es la evidencia de un aborto. Excelente. Eh, Alexa, ¿qué otra evidencia en escena? Óigame, hay una cantidad de evidencia que podemos obtener cuando vamos a las evidencias, pero si ustedes no las saben buscar, no van a encontrar nada. Alexa. O Dilcia, ¿con quién es que estaba hablando primero? Ya me equivoqué, con Wendy es que estaba hablando, ¿va? Sí, con Wendy, también está Delia y Alexa.
Ok. Delia. Pues también, bueno, aparte de los instrumentos, materiales quirúrgicos, los fluidos en sangre, los que estaba hablando usted también de llamados Bien, los loquios, loquios. también, ¿Qué sí. más? ¿Qué más podemos poner ahí? Eh, Delcia, pero no me menciones los... En la escena también, en algunas ocasiones podemos encontrar la madre que también no se ha ido. Hay casos que estas personas, no, estas mujeres no se van del lugar y simplemente se niegan a que han tenido un aborto, aunque estén todas las evidencias. Ellas también a veces están en la escena y pues a ellas también se les puede practicar el diagnóstico del que si estaba embarazada, si acaba de expulsar el feto, pues el producto. Todavía no hemos llegado a la sospechosa. Mira, lo otro que vamos a buscar en la escena es el meconio. Medicamentos. Espérame un momentito. El meconio. El meconio es una sustancia que viene del sistema digestivo. Es una sustancia pastosa de color verde, ¿sí? Que lo encontramos en la sábana, lo encontramos en la cama, lo encontramos en el piso, ¿verdad? Solo un niño recién nacido o niño feto que lo sacaron puede tener meconio. El otro es el unto sebáceo. El unto sebáceo es una sustancia pastosa de color blanco, es como una grasa blanca que tiene en los niños ya un poquito más grandes, que eso cuando llegue el parto verdadero, entonces le va a permitir salir por la canal del parto de la mujer, ¿verdad? Entonces, pero cuando sacan el niño, entonces cae al piso, cae el unto sebáceo o una sábana que lo envuelven, o una bolsa, o lo ponen en la cama, ahí queda untado con el unto sebáceo y eso solo es para niños pequeños. Cuando ellos están negando, como usted lo dice, que no han tenido ningún parto y no ha habido ningún parto ahí en esos lados, ¿sí? O un aborto provocado. El otro es, en la escena, vamos a buscar lo que se llama toallitas protectoras de pezones, que contengan la leche materna, que es de la primera salida, Calostro. el calostro, va a tener contenido de calostro. Y también vamos a utilizar cótex, vamos a buscar cótex en la basura que tengan los loquios, ¿sí? Al igual como dijo usted, medicamentos. ¿Pero qué medicamentos? ¿Quién dijo de los medicamentos? Delia. ¿Qué medicamentos va a buscar? Porque medicamentos hay muchos. Acetaminofén, Panadol, aspirina y ninguna de esas para el aborto. La que está prohibida, doctor, la de plan B y la otra que mencionaba Marta, que sería la Citotec. Muy bien, la Citotec. Entonces, si buscamos medicamentos como Citotec o Misoprostol, citoxina, para que estimular. La pregunta que había dicho su compañero, ¿para qué hacía el Citotec o el Misoprostol? Citotec es la marca comercial, el Misoprostol es la marca genérica. Lo que hace es contracciones uterinas en la que desprenden la placenta hasta sacar el contenido del niño, ¿sí? Produce, al desprender la placenta, se muere el niño y empiezan las grandes hemorragias, ¿sí? Eso hace la misoprostol, ¿sí? Y la otra pregunta que hizo su compañero, que son los expositores, que en realidad yo tengo que hacer las preguntas, no los expositores, es el parto extrauterino. El parto extrauterino es un parto que se coloca, perdón, el embarazo extrauterino es el niño queda fuera del útero, en cualquier parte, en la cavidad abdominal, en los ovarios,
en la trompa de falopio, pero no quedó dentro del útero, sino que quedó afuera. Y no son viables, es decir, que al final la persona no sobrevive porque no son las condiciones ideales para hacer un fenómeno de gestación fisiológica normal. Y la otra es que la mole identiforme no es un parásito, ¿sí? La mole identiforme es un crecimiento anormal de los tejidos de la gestación. O es decir, crece todo menos un niño, ahí no hay niño. La placenta crece enormemente, el líquido neto enorme y se hace el abdomen va creciendo más rápido de lo normal. Pero no es un parásito, como dijo su compañero Daniel Mauricio. ¿Sí? Bueno, jóvenes, quedaron muy pobres en evidencias y malísimos en técnicas. En lo demás está muy bien. En la clasificación no hablaron los tipos de aborto de acuerdo al Código Penal. Son ahí 3 puntos menos en la exposición. Espero que el informe lo tenga, porque no también son 3 puntos menos. ¿Sí? No sé cuántos sacaron en el informe, no me acuerdo ahorita. En la exposición tienen 2 puntos de 5. Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana con la siguiente exposición. Les deseo feliz noche y que tengan una buena cena. Mucho gusto. Igual, doctor, buenas noches.